Ok, bueno, entonces, ok, entonces hemos hablado sobre la reparación y vemos también que esos son que mediante la reparación nosotros consolamos a nuestro Señor, ¿no? Nuestra reparación consuela a Jesús. Y ese es el llamado de los miembros de la cofradía. Reparación, santificación, salvación de las almas, que todo eso son todos elementos, ¿no?, que nosotros encontramos en la misa. La misa es la oración más grande que tenemos en la iglesia. Tiene expiación, satisfacción, especialmente durante el ofertorio, la consagración. La idea es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, dio su cuerpo y su sangre, que está presente sacramentalmente en la misa. Y nosotros recibimos esos frutos de la comunión. Entonces, aquí en la misa, eso es parte de nuestra fe como iglesia. La misa no es decir solamente una cena, un encuentro. Es un acto, por eso se llama sacrificio, un acto expiatorio por nuestros pecados. Por eso se murió. Y nosotros cuando vamos a la misa, nosotros allí vamos al Calvario, hermanos. El sacrificio delante de la cruz se hace presente sobre el altar, todo el altar del mundo. Imagínense, hermanos, qué riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Entonces, mediante la reparación consolamos a Jesús. Y así incluso ahora de manera admirable y verdadera debemos consolar ese santísimo corazón continuamente herido por los pecados de los hombres ingratos, pues como también debemos dejar en dulce. Cristo mismo, por boca de salmista, se lamenta de ser abandonado por sus amigos. Mi corazón esperaba propia miseria y esperé a alguien que se entristeciera conmigo, pero no hubo. Y alguien que me consolara y no lo encontré. Vamos a ver eso especialmente la liturgia del Triduo Pascual. Entonces, Pío XI establece una conexión directa entre consuelo y reparación. Él escribe: si acaso nuestros pecados que aún eran futuros, pero previstos, el alma de Cristo se entristeció hasta la muerte, no cabe duda de que entonces también encontró algún consuelo en nuestra reparación también prevista, como se le apareció un ángel del cielo, la orilla del huerto de Getsemaní, ¿no? Recuerda, para que su corazón oprimido por el cansancio y la angustia encontrara consuelo. Hermanos, tenemos que consolar a Jesús, pero no con emociones, sino con la reparación. Es un trabajo, ¿no? Con expiación. Tenemos que ser, entonces, gente de oración, especialmente frente a Santísimo.
Entonces, esa devoción de palabra es preparadora y sin Santo Padre es de gran necesidad en nuestro tiempo. Cuán grande la necesidad de esa expiación de reparación, especialmente en este tiempo, es evidente con el estado de la maldad. Vemos como la inmoralidad que hay en el mundo. ¿Entiende? Más y más el mal. No solamente la guerra. Nosotros hablamos de guerra. Pero la guerra, ¿de dónde empieza? La guerra empieza del corazón humano, hermanos. La guerra es el pecado que está en la guerra. Usted sabe que Madre Teresa decía, él hizo una charla muchísimos años atrás con el presidente allí en la Casa Blanca, que recibió el premio de la paz, ¿no? Y la Madre Teresa allí, en presencia de esos políticos, presidente, ese tiempo estaba muy con el aborto, muy fuerte. Y dijo, la humanidad va a encontrar la paz si no hay abortos. Porque esa es la guerra, hermanos. La televisión no dice esa cosa. El aborto que es una guerra. También contra los inocentes, aún inocentes. Es derecho de la mano. Entonces la guerra empieza en el corazón humano. Y cuando el corazón humano se arrepiente, de verdad, allí donde encuentra la paz. Y no hay guerra. Porque si no podemos ver la guerra están también las familias. Están individuos que tienen guerra, están en paz. En las familias, hermanos, en la iglesia, muchas veces. Significa que entonces todo eso es como el fruto de la guerra más grande que hay. Porque no hay arrepentimiento, no hay a Dios. Entonces vemos cómo con abuso, barbaridades, hambre, prisión también en grupo, vemos como también entonces inmoralidad que hay en el mundo, el pecado. El pecado es que trae todo el mal. Es el pecado que trae vida al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces hacemos resumen de la revelación del Sagrado Corazón del Magisterio del Papa sobre esta devoción, que no ha cambiado, es la misma. En la revelación del Sagrado Corazón se distinguen dos elementos clave. Primero, la devoción del Sagrado Corazón manifiesta la inmensa abundancia del amor finito de Dios por la humanidad y tiene como fin la salvación y la santificación de las almas. Segundo, el divino corazón de Jesús es herido por la gratitud del pecado, especialmente por los sacrificios contra la Sagrada Eucaristía, y por lo tanto la práctica central de la devoción es reparar estos ultrajes. Claro, yo no he hablado también de la ultraje que se hace contra la hostia, que muchas veces roban y después hacen misa satánica. También eso tiene que repararse. Entonces, por eso la mejor cosa es orar, hacer un acto de reparación. ¿Entienden? Uno puede ser específico, o si no, puede ser en general. Acto de reparación. Entonces, la verdadera devoción se fundamenta, por un lado, en la maldad del pecado y del sacrilegio, y por otro, en la inmensa abundancia del amor y la misericordia de Dios. Repito, esos puntos son muy importantes. Se fundamenta, por un lado, en la maldad del pecado. La corona de espinas que usted ve en la aparición de Santa María Bocó, Sagrado Corazón de Jesús, la imagen, Jesús, el corazón de Jesús, un coronado de espinas, la maldad del pecado y el sacrificio. Y por otro lado, la inmensa abundancia del amor y la misericordia de Dios, la llama de amor
que sale del corazón de Jesús, hermano. Esos son los fundamentos de la devoción. La devoción al Sagrado Corazón es un amplio elemento. Por un lado, manifiesta de forma poderosa y visible la magnitud del amor de Dios, y por otro, impulsa a las almas a reconocer la gran maldad del pecado y a arrepentirse. Si se eliminan algunos de esos elementos, el carácter se elimina, muy importante. Si se elimina alguno de estos elementos, el carácter de la devoción cambiará radicalmente. ¿Entendido eso? Eso me ayuda para entender qué es la devoción, entonces la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Aprofundiza eso con usted en este día? ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Eso es algo que viene del corazón. El corazón tiene que ser listo para hacer esto. Este es su llamado. ¿Ok? No es solamente para estar juntos allí y poder beber, ¿no? Es como un llamado que cuesta sacrificio. Ese tiene que ser parte de su vida, ¿no? Claro, como católicos en general, ese es nuestro llamado. Pero, claro, especialmente en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y, claro, también el Corazón Inmaculado de María. Lo veremos también esto. Ok. Entonces, ahora, vamos a ver entonces, de hecho que tenemos que pasar tiempo cerca del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo? Especialmente con la adoración. La adoración, otro libro que es muy bueno, un libro que, claro, hay otros libros de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero un libro que Jesús habla, mensaje de Jesús, que se llama en latín Insigne Jesús. En español, no sé si se llama sobre la costado de Jesús. Insigne Jesús. Insigne, S-I-N-E, Jesús. La J-E-S-U. Esto encuentra online del monje benedictino. ¿Okay? Eso es un libro que Jesús habla sobre la devoción a la Eucaristía, determinando su corazón. Entonces, que incide qué significa sobre el pecho de Jesús. Entonces, ¿ok? Y él habla de él habla de San Juan Evangelista, ¿no? Que puso su cabeza sobre su corazón. Y entonces, de allí, San Juan tomó toda la sabiduría de Jesús. Entonces, él dice como que él quiere que todos fuéramos como San Juan Evangelista, allí, sobre el pecho de Jesús, adorando a Jesús, escuchando a Jesús, adorando, amándolo. ¿Ok?
Entonces eso es muy importante. La adoración es el motor oculto que impulsa el regreso del mundo. Esas son también cosas que Jesús dijo, ¿no? En esa relación. El motor oculto, la adoración es el motor oculto que impulsa el regreso del mundo a mi sacratísimo corazón. ¿Okay? Muy lindo, ¿no? Como podemos explicar esto. Que la adoración es el motor oculto que impulsa el regreso del mundo a mi sagrado corazón. ¿Dónde encontramos el sagrado corazón de Jesús? En la Eucaristía. Claro, tenemos la estatua, lo que sea, pero Él está vivo. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, hermanos, nosotros, no es mucho que nosotros recibimos la Eucaristía. No, es Jesús recibe a nosotros en su sagrado corazón. Hacemos esa comunión por sagrado corazón de Jesús. Por eso tenemos que tomar ese tiempo, hermanos, después de la comunión, el tiempo más íntimo con Jesús, estando con Él y adorándolo por 20 minutos después de la comunión. Entonces, con esto no quiero decir que otra obra no sea necesaria. Entonces, claro, hay mucho, estamos viendo del cuerpo místico con una gran variedad de dones. Pido a cada uno que utilice el don que ha recibido para la extensión del reino de Jesús, sobre todo el corazón y para la edificación de la iglesia. Ninguno de los dones que Jesús ha distribuido a las almas es superfluo. Dice Jesús, todos son necesarios, cada uno utilizado en el tiempo y las circunstancias ordenadas por la perfecta providencia de mi Padre. Pero, dice Jesús, lo que pido es el sacrificio de tiempo en mi presencia eucarística. Eso mismo dice. Lo que pido es el sacrificio, hermano. ¿Se recuerda esa palabra que dijo de sacrificio? Hablando de la devoción. La devoción es un sacrificio. La devoción no es algo que se siente emocionalmente bien. ¿Entiende qué digo? No es eso, es algo emocional. Es el sacrificio. Él dice, para tomar tiempo en frente al Santísimo. La adoración es el motor que mueve y sostiene todas las demás obras en mi iglesia. De allí empieza todo, hermanos, por la adoración. Por eso, usted va a los párrocos y le piden, pero el Santísimo es puesto. Pero el párroco puede decir, ¿quién se va a quedar con el Santísimo? ¿No? Padre, aquí tengo la lista. Aquí tengo la lista. Por 10 horas, por 2 horas, por 24 horas. Usted tiene que hacerlo, no el Papa. ¿Entiende? Porque usted estaba con muchos nombres allá y no puede decir que no. Pero claro, también Jesús está presente en el tabernáculo. Aunque Jesús no está expuesto, allí está Jesús. Tradicionalmente la adoración era adorar a Jesús presente en el tabernáculo. Y claro, cuando está expuesto, esto es una adoración solemne, pero también es en el tabernáculo. Entonces usted se puede quedar. ¿Entiende? Tal vez usted se me quedó aquí, tal vez después usted sale y cierra la puerta. Muchas veces. Cuando yo llegué a mi parroquia, 30 años atrás,
Había como 2, 3 mujeres aquí. Dijeron, Padre, ¿podemos quedar en la iglesia para orar? Dice, claro que sí, por favor. ¿Podemos? Sí, claro que sí. Cerraba la iglesia y yo se quedaba. Y después dije, vamos a hacer algo más. Pues es decir, aquí no hay problema. Entonces les pongo el Santísimo Sacramento. Entonces allí empezó. ¿Por qué? Porque hay 3 personas que están allí presentes en la iglesia. ¿No? Porque si no, Jesús se quedó solo. Y entiendo que no tengo mucho que decir, ¿me entiendes? Y la televisión, Facebook, el teléfono, internet, toda esa cosa. El diablo es muy astuto. Como si todo eso fuera muy importante. ¿Me entiendes? No, lo importante es Jesús, Eucaristía. Ese es el motor, hermanos, que mueve y sostiene todas las demás obras de la iglesia. La Eucaristía. Cuando vine a adorar de esta manera, lo acepto en mi propia intercesión ante el Padre. Su oración y su deseo se absorben en mi oración y los infinitos deseos amorosos de mi sacratísimo corazón. De esta manera, su adoración se convierte en una verdadera participación en mi sacerdocio. Os uno a mí para que en mí, conmigo y por mí, presente al Padre la oración, la reparación, la súplica y la acción de gracia que le espera, unido a Jesús, donde en la Eucaristía. En la Eucaristía. Nuestra oración ante los sagrados, donde Él está sacramentalmente presente en la tierra, es una intercesión en su propia oración ante el rostro del Padre Celestial, hermanos. Cuando nos acercamos al Señor silenciosos, humildes y ocultos, en el sacramento de su amor, nos unimos a su adoración perpetua, en ese verdadero tabernáculo que es el Señor, y no el hombre, que no el hombre ha elegido. ¿Quién ha hecho el tabernáculo? Jesús mismo, porque esa es su iglesia. Hermano, nosotros estamos en su casa, la casa del Padre con Jesús, que tenemos que adorarlo día y noche. Entonces decimos, Señor Jesús, adorador perpetuo del Padre, imagínense, Jesús que adora perpetuamente al Padre, y nos unimos con Él adorándolo perpetuamente. Envía tu Espíritu Santo sobre mí para unir a mi alma a tu alma y mi corazón a tu corazón. Mi único deseo es decir amén a todo lo que le dices al Padre, aquí, en ese tabernáculo terrenal, en el santuario celestial. Nuestro corazón, hermanos, se une al corazón de Jesús. En la Eucaristía, eso es posible, hermano, con la comunión número 1. Pero no tenemos suficiente tiempo para estar con Jesús en la comunión, y después la Iglesia nos dio la adoración de Jesús en la Eucaristía. Durante los últimos 350 años de la vida de la Iglesia, la adoración al Santísimo Sacramento se ha consolidado como la principal expresión de reparación por los pecados de ingratitud, irreverencia, sacrilegio y frialdad y desprecio hacia nuestro Señor en el sacramento de su amor. Es lo que pasa, es lo que quiere el Señor Jesús, hermanos. La adoración abarca la acción de gracias, la reverencia, el asombro, el fervor y sobre todo el amor.
Cuando adoramos al Santísimo Sacramento con la intención de reparar, intención de reparar, ¿ok? No nos ponemos por encima de los demás, sabiendo que el corazón humano es perverso e inescrutable. Nos identificamos con los pobres pecadores de todo tipo. Oramos en solidaridad con la multitud de ingratos, insensibles, irreverentes, fríos e indiferentes. Tomas sus pecados sobre ti y los lleva a la presencia de Dios, diciendo con nuestra misa: he sido reducido a nada y no sabía nada. Me he convertido en un animal ante ti y siempre estoy contigo. Allí, bañado por el esplendor de la hostia, eres el rostro de quien no se atreve a presentarse ante el rostro de Dios. Allí, inmerso en el centro de la hostia, eres la voz de quienes no se atreven a hablar, confiando en que aquel que conoce la historia de la aviación, las traiciones y los sufrimientos severos de cada uno, de alguna manera, los tocará a través de tu oración a liberar sus penas, sanará sus heridas y los atraerá a su corazón. La adoración al Santísimo Sacramento, incluso cuando es solitario, oculta, prolonga todo lo que hace y dice la liturgia. El servicio del cuerpo de Cristo comienza con la reverencia, el asombro, con que el Santísimo Sacramento se maneja, se eleva, se muestra, se parte y se distribuye a quienes se acercan al altar, con temor de Dios, con fe y con amor. El mismo servicio directo del cuerpo de Cristo se expresa cuando se vela ante el sagrario o se sumerge el alma en el silencio de la hostia, mirando, amando y adorando. Eso fue el gesto de María de Betania. El puro y precioso ungüento de nardo derramado generosamente sobre los pies de Jesús. Se perpetua la iglesia donde viene hasta que venga. Entonces, hermanos, vemos como la oración de la cual el Sagrado Corazón de Jesús habla del ardente servicio de nuestro amor agradecido, que no se limita a la adoración amorosa y agradecida de la hostia, pues aquel que dijo: ese es mi cuerpo que será entregado por vosotros, también dice: en verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste para mí. Hay muchos lugares en el mundo donde esto, ardiente servicio de nuestro amor agradecido, se lleva a cabo de manera ejemplar. Y vemos como, por ejemplo, en una parroquia, también en el evento de la parroquia en Alemania, que allí, bajo la atenta guía de un padre, Joachim Schwartz, el Santísimo Sacramento es adorado día y noche. Y dice: allí también cada día los más pobres, entre los pobres, sin hogar, enfermos y despreciados, reciben alimento, bebida y consuelo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia de hoy nosotros pensamos solamente a los que son sin hogar, los pobres, que son despreciados, que no tienen comida o alimento, pero nos olvidamos
que la misión de la Iglesia, hermanos, es de acudir a recibir. Jesús está allí presente en la Eucaristía para recibir, para esperar a los pobres. Significa los pobres que no conocen de Dios. Es la misión de la Iglesia. Tal vez estamos tomando mucho tiempo, en este tiempo, pensando lo que son pobres que no tienen alimentos. Y especialmente en ese lugar hay mucha herencia, que dan comida, bebida, hay suficiente. Pero ¿cuántos son las personas que no tienen a Dios? No tienen a Dios y no saben cómo llegar a Dios, que son enfermos espiritualmente, y allí está Jesús, esperando para recibir el alimento del cuerpo y la sangre de Jesús, esta bebida de su sangre y el consuelo que solamente Jesús puede dar. Por eso, hermanos, cuánto es importante la adoración eucarística. Cuánto es importante adorar a Jesús. Usted lo ve mismo, usted mismo. Cuánto cuando usted va a Santísima a adorar a Jesús, allí lleno de problemas, enfermos, fríos, despreciados, sufrimientos, lo que sea, usted se queda allí enfrente al Santísimo por 15 minutos, por media hora, más tiempo estar con Jesús y más, entonces usted recibe el Señor se toma todo esto de ustedes para darle en cambio su amor infinito, su consuelo, su paz. Entonces, desde allí que la devoción de reparación y de consuelo a Jesús se convierte también para nosotros en una bendición así grande, porque Jesús cambia todo eso por su amor, no solamente para nosotros que estamos en frente de Jesús, sino también por esas almas que nosotros no conocemos, o tal vez conocemos a algunos familiares, personas que oramos, que el Señor Jesús en este momento está bendiciendo. ¿Entienden? Entonces, es algo que nosotros no podemos explicar, ¿no? Que las palabras no son suficientes. La misma cosa cuando ustedes van a una peregrinación. Para una peregrinación en un lugar sagrado, Fátima, Lourdes, Medjugorje, lo que sea, Guadalupe, otros lugares, cuando regresan, ¿cómo fue? No tienen palabras. No pueden, aunque usted le puede decir algo, esa persona no puede entender completamente. Tiene que estar allí, hermanos. Nosotros con la Eucaristía tenemos más que el lugar sagrado en una peregrinación. Nuestra peregrinación tiene que ser al sagrado de la Iglesia, a Jesús y la Eucaristía. Esa es la mejor peregrinación que podemos tener, hermanos. La mejor peregrinación. Y lo tenemos allí, cerca de nuestra casa. ¿Entienden? Pero el enemigo nos pone siempre en la cabeza cosas que tenemos que hacer, que estamos muy ocupados, a cosas más importantes, y entonces lo dejamos solo. Y no hay nadie entonces que puede reparar por los pecados. Yo entiendo muchas veces familiares, personas que no tienen devoción, muchos, la mayoría que no tienen devoción, pero nosotros que tenemos esa devoción, hermanos, no tenemos ninguna excusa.
no tenemos ninguna excusa para decir, no tengo tiempo para Jesús. ¿Entiende? Entonces, ahí está Jesús esperándonos. Y si la iglesia está cerrada, usted puede, como dije antes, usted puede ir a párroco mientras está esa persona aquí presente. Y se lo olvida la misma persona muchas veces, claro, el Señor, el párroco va a tener confianza que todo va a estar bien. Y por lo menos hay un alma allí que está rezando por el párroco. Y también en mi parroquia veo como muchos cambios este año, donde antes la parroquia era más una parroquia donde la mayoría de la actividad era de comer, beber, hacer fiesta, recoger fondos, mucha socialidad, y no había devoción, el Santísimo estaba expuesto. Entonces después, con la oración eucarística, con el Santo Rosario cada día, entonces con cambios, el Señor mismo, con consagración. Este domingo nosotros vamos a tener la consagración por la Chiesa San José, tenemos la novena y tenemos la consagración a San José. La consagración de San José de toda la parroquia. Y el otro domingo, por el 25 de marzo, la procesión de Nuestra Señora Virgen María, tenemos la consagración de todos los feligreses, la misa del domingo, la consagración cada año a Jesús por medio del corazón de María. En junio tenemos la consagración del Sagrado Corazón de Jesús con la Eucaristía de toda la parroquia. Increíble milagro, hermanos. Jesús lo ha prometido, la promesa que hizo Santa María de María Rojo, que muchas bendiciones llegarán, muchísimas bendiciones, hermanos, cuando uno entonces practica la devoción, especialmente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ese es nuestro llamado, elevar a Jesús en la Eucaristía, adorarlo, para que su reino pueda vivir más y más entre nosotros, ante de todo en nuestros corazones y después entre nosotros, en las familias, en la iglesia. Ahí está todo que el Señor nos da. Por eso entonces vemos como San Tomás de Aquino, hablando del sacerdocio, dice que hay dos funciones. La primera en relación con el cuerpo real de Cristo, es decir, el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Nosotros somos hechos por el Santísimo Sacramento, sacerdote. Usted tiene que ver al sacerdote que a reconocer su identidad. La identidad es el Santísimo Sacramento. Y la segunda de San Tomás de Aquino es en relación con su cuerpo místico. Significa la Iglesia. Primero, la Eucaristía. Es nuestra vocación, identidad. Segundo, el cuerpo místico, la Iglesia, ustedes. Pero según San Tomás, la primera y principal función del sacerdote está ordenada al cuerpo real de Cristo. Significa la Eucaristía. Y la segunda, entonces, la función del sacerdote secundaria es ordenada siempre a la primera. Entonces significa que la función secundaria del cuerpo místico de la Iglesia es fundada sobre qué? La Eucaristía. La Eucaristía, hermanos. Si la primera o la segunda corre el riesgo de convertirse en una forma de beneficencia humanitaria o servicio social. Sin embargo, lo primero, incluso sin un compromiso activo y visible en el servicio a los miembros del cuerpo místico de Cristo, es siempre participar en la compasión del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, esto es muy importante, reconocer que nosotros, sacerdotes, tenemos que traer el cuerpo místico, las almas, los fieles, al Sagrado Corazón de Jesús presente en la Eucaristía. Esa es nuestra tarea, es nuestra vocación.
y ustedes también después de traer otras almas a Jesús y la Eucaristía, donde está presente allí Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Antes de la promesa, quiero hablar siempre con nuestro llamado Padre Coisel. La devoción Sagrado Corazón de Jesús, él habla que la devoción al corazón de Jesús es esencialmente eucarística. Si la devoción a la Eucaristía simplemente no hay verdadera devoción al Sagrado Corazón, porque este corazón es símbolo vivo del amor que llevó a Jesús a instituir la Eucaristía. De hecho, podemos decir con verdad que la Eucaristía contiene el corazón de Jesús. Entonces, hemos hablado de eso sobre la Sagrada Comunión, la visita, las horas santas, las súplicas. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de la devoción? Número 1, adoración al Sagrado Corazón. Número 1. Número 2, creencia en el amor misericordioso del corazón hacia todos los hombres y hacia nosotros mismos en particular. Tercer elemento esencial de la devoción, un generoso regreso al amor a Jesucristo. Su mayor cuidado es ser amado perfectamente por el hombre. Cuarto, reparación. Hemos hablado. Quinto, según Padre Coisel en libros de devoción Sagrado Corazón de Jesús, dice especial amor y reverencia por el Santísimo Sacramento, especialmente por el hecho que hay mucha alma que lo da adoración y reverencia. Entonces, ese es otra vez por los signos, los papas, el sacerdote devoto al Sagrado Corazón de Jesús, repiten la misma cosa. Entonces, hermanos, yo pienso que espero que todo esto les sea útil para entonces vivir su devoción, la cofradía, con más intenso amor a Jesús, el centro de la Eucaristía, su Sagrado Corazón de Eucaristía, que también le pueda entonces hacerle conocer que su llamado muy serio, muy fuerte, y claro, es un privilegio, podemos decir, de tener ese llamado para poder entonces reparar y poder traer consuelo a Jesús con nuestros actos y entonces de saber cuál es la base de todo esto. La base, lo que es, y que entonces en sus días usted puede acercarse más y más y tener más ese compromiso para poder entonces vivir ese objetivo de la cofradía, el objetivo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora tenemos un momento, vamos a preparar por la misa, entonces el diácono le dará más. Entonces, muchísimas gracias, fue por la misa. Entonces vamos a tener, que están en la iglesia, tener un momento de silencio para poder meditar sobre esta palabra. Si usted tiene que ir al baño, lo que sea, algo urgente, que lo haga. O si no, por favor, pueden quedarse en silencio.
muy importante para tener reverencia de no hablar de la iglesia, que también eso me pasa también a mí muchas veces, pero especialmente antes de la misa ahora, porque no hay más retiro mejor que verdaderamente tener ese silencio con Jesús, porque es en el silencio que Jesús prepara nuestros corazones, especialmente por este momento muy íntimo con Jesús, en la Eucaristía, en la misa y en la comunión. Entonces tratamos de vivir este retiro de manera muy especial. Son solamente 10 minutos que nos quedan, pero por lo menos de hacerlo reflexionando sobre esta palabra.